Vamos a nuestro pasaje el día de hoy, 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a estar estudiando un poquito, es un pasaje bien corto, así que vamos a estudiar algunos aspectos de acá. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, vamos a estar estudiando a partir del versículo 9 hasta el versículo 13. Versículo 12, versículos 9 al 12, 1 Tesalonicenses 4, de 9 al 12. Y bueno, ya lo hemos dicho varias veces, yo lo he dicho varias veces, pero no sé para ti, para mí estudiar Tesalonicenses está siendo de mucha bendición, sin conocerles, pero he llegado a amar a esta iglesia por lo que esta iglesia representó en la vida del apóstol Pablo. Y también, como también les he repetido, ha sido un desafío, ¿no? Porque yo veo esta iglesia y mi anhelo es que nosotros podamos convertirnos en este tipo de iglesia. No tanto por imitarlos a ellos, sino porque creo que es una iglesia que fue fiel en muchas de las enseñanzas y en muchos de los mandatos de nuestro Señor Jesucristo. Así que hasta me dan ganas de ponerle IBM Tesalónica, ¿no? Pero no ya, porque si no ya sería mucho, ¿no? Pero es una iglesia digna de estudiar y digna de imitar también, ¿no? Y no se diga del liderazgo del apóstol Pablo y aquellos que le acompañaban en su ministerio aquí en esta iglesia, la forma en la que él se entregó, la forma en la que él dio todo, la forma en la que amaba esta iglesia, la forma en la que se preocupaba por ellos, apela mucho a mi corazón a crecer en este sentido, ¿no? Así que vamos a leer el pasaje y después vamos a ir estudiando un poquito algunas enseñanzas que vamos a encontrar acá. Te repito, estamos en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, a partir del versículo 9, dice así la palabra de Dios en esta hora. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con los hermanos que están por toda Macedonia. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, y trabajad con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Es un pasaje bien cortito, creo que es un pasaje demasiado claro, es un pasaje que va a comenzar con una alabanza de parte de Pablo a la iglesia de los tesalonicenses. Después le va a dar unas palabras de ánimo a continuar de la misma manera en la que ellos venían haciéndolo, pero va a terminar este pasaje, estos versículos, con una amonestación. Palabras de alabanza a la iglesia, palabras de ánimo o de estímulo, y va a terminar entonces esta sección con palabras de advertencia o con una amonestación. Entonces comienza este pasaje con esta palabra que en muchas ocasiones le hemos mencionado, la palabra pero, que en nuestras Biblias es traducido como de esta manera, pero, y recuerda, siempre que nosotros encontramos un pero en la palabra de Dios, esto va a significar o va a hablar, no sé si se van a acordar, tengo las esperanzas en mi corazón, pero un pero siempre significa ¿qué en la palabra de Dios? ¿Cómo? Bueno, se lo repito, anótenlo por ahí. Pero en la palabra de Dios generalmente va a marcar una transición y un contraste. Es decir, el apóstol Pablo venía hablando de cierto tema, o quien sea, ¿no? Cualquier autor venía hablando de cierto tema, y entonces cuando nosotros encontramos un pero, es porque se está marcando de alguna manera un cambio de tema y un contraste con lo que se venía diciendo anteriormente, ¿no? Pero significa contraste, va a significar propósito, y estas palabritas siempre son importantes que nosotros las tengamos en mente, porque nos van a ayudar a entender un poco más la palabra de Dios, ¿no? Entonces significa una conclusión a lo que se venía diciendo, ¿no? El versículo anterior, la idea anterior en el versículo 8,
Dice así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Es decir, en el versículo 8 viene hablando justamente acerca de un mal ejemplo, viene hablando de estas personas que quizás habían entregado a la inmundicia, que no se estaban santificando, y el apóstol Pablo les dice que este tipo de situaciones o este tipo de personas tienen que desechar a este tipo de hombres, ¿no? Y después entonces viene el contraste, pero marcando entonces una diferencia entre aquellos que quizá se entregaron a la inmundicia, que no se están santificando, aquellos que desechan la enseñanza de Dios, pero la realidad de los tesalonicenses es que ellos estaban viviendo de una manera diferente. Recuerda, siempre es bien importante, es necesario que tengamos todo el contexto de los pasajes anteriores, que tengamos el contexto de la carta en general, porque entre mayor contexto tengamos, eso nos va a ayudar a entender mucho mejor, con mayor amplitud, cada palabra que nosotros encontramos aquí escritas. Ya pasamos la sección doctrinal, ya pasamos esta sección, los primeros 3 capítulos que son meramente expositivos, y recuerda que a partir del capítulo 4 ya es una sección práctica, es una sección en la que encontramos deberes para los cristianos, y la primera sección, los primeros 8 versículos, los vimos la semana pasada, tiene que ver con deberes muy específicos en el contexto del matrimonio, ¿no? Que cada quien tenga a su esposa en santidad, y viene hablando de estos deberes en el contexto matrimonial. Entonces, a partir de aquí del versículo 9, quizás Pablo va a dejar un poquito este contexto hablando acerca de los matrimonios, responsabilidades y deberes en el matrimonio, y va a ampliar un poquito más el espectro y va a hablar de una responsabilidad o de un deber que no solamente tiene que ver con los matrimonios, sino que tiene que ver con la iglesia en general, que es justamente el tema del amor, pero acerca del amor fraternal, ¿no? ¿Ves? Esto no tiene solamente que ver con matrimonios, no es exclusivo de los matrimonios, sino que este tipo de amor es algo que tendría que desarrollarse en el contexto de la iglesia en general. Por eso, bueno, hace 15 días de manera práctica, no solamente estuvimos estudiando el capítulo 3, sino que hace 15 días, si lo recuerdas, terminábamos orando por los que hoy no están, orando los unos por los otros, porque este tipo de amor se tiene que desarrollar en todos nosotros, ¿no? Es una de las áreas en las que Dios también ha ido marcando en mi corazón, y creo que como iglesia tenemos que seguir creciendo. La preocupación por los que no vienen, mi querido hermano, tiene que ser de todos. El estimularnos tiene que ser de todos, el exhortarnos tiene que ser de todos. Si bien Dios va a pedir cuentas de los pastores y de los líderes, y los que van dando dirección dentro de la iglesia son los pastores y son los líderes, la responsabilidad operativa es una responsabilidad conjunta. Mucho del funcionamiento de la iglesia son cosas que nosotros tenemos que hacer, y si tú continúas estudiando esta carta a los tesalonicenses, te vas a dar cuenta cómo el apóstol Pablo marcó un rumbo, marcó una dirección, pero es hermoso, es sumamente hermoso ver que la iglesia, como un solo cuerpo, como un solo hombre en unidad, iban avanzando e iban creciendo, ¿no? Así que lo vas a seguir escuchando, va a ser algo repetitivo, pero es hacia donde tenemos que dirigirnos. Las responsabilidades, el ánimo, la exhortación, llevar las cargas, orar, enseñarnos, edificarnos, tener paz, es una responsabilidad no de los pastores, ni es una responsabilidad solamente de los líderes, sino que es algo que tenemos que hacerlo todos. El discipulado es si bien hay una persona quizás que te discipula de manera personal, o hay alguien a quien tú discipulas de manera personal, pero la labor del discipulado es una labor comunitaria donde entre todos vamos creciendo y vamos desarrollando el carácter cristiano en conjunto como iglesia, ¿no? Así que estos versículos están dirigidos no para matrimonios, para la iglesia en general. Hay algo interesante aquí en estos versículos, y existe una teoría, y la teoría es que tú recuerdas un poquito el contexto, ¿no? Pablo llega a la ciudad de Tesalónica, comparte el evangelio, hay una muy buena respuesta de la gente, pero enseguida empieza a haber oposición,
y a través de esa oposición, Pablo, junto con sus acompañantes, tienen que dejar la ciudad de una manera muy abrupta, algo que no deseaban, y después de haber estado 3 fines de semana ahí, muy poco tiempo, tienen que salir. Así que imagínate, esto causó un rompimiento en el corazón del apóstol Pablo, tener que irse así prácticamente sin despedirse, seguramente de noche, huyendo como si fuese un criminal perseguido. Entonces en su corazón queda esa carga y trata en varias ocasiones de volver a Tesalónica para ver cuál era la condición de los hermanos ahí, si ellos estaban permaneciendo firmes en medio de mucha tribulación. Recuerda entonces que se le presenta mucha oposición, el apóstol Pablo no puede llegar a Tesalónica, y en medio de su sentir, recuerdas capítulo 3, en 2 ocasiones dice, ya no podía soportarlo más. Entonces, ¿qué hace? Envía a Timoteo para que él se entere de cómo estaba la iglesia de los tesalonicenses, regrese con Pablo y le dé un informe entonces de cuál era la condición de los hermanos ahí. ¿Cuál es la teoría? La teoría es que Timoteo no solamente regresó con un informe verbal de la situación de la iglesia, sino que la teoría es que los tesalonicenses escribieron un documento o escribieron una carta con algunas dudas y con algunas inquietudes que ellos tenían, y que por mano de Timoteo le enviaron esa carta de regreso al apóstol Pablo, y que entonces Primera y Segunda de Tesalonicenses es una respuesta del apóstol Pablo a podríamos decir, esa carta llena de preguntas y de dudas que tenían los tesalonicenses. ¿Por qué surge esta teoría? Fíjate, comienza el versículo 9, capítulo 4, versículo 9, diciendo, pero acerca del amor fraternal. Y ves como que, de hecho, ahí pareciese ser que es un cambio de tema abrupto, porque está hablando acerca de la relación matrimonial, de la santidad, y de repente al parecer cambia de tema y dice, pero acerca del amor fraternal. Fíjate lo que dice ahí en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1, utiliza exactamente la misma expresión. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Capítulo 4, versículo 9 dice, pero acerca del amor. Capítulo 5, versículo 1 dice, pero acerca de los tiempos. Segundo de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que te digo, existe esta teoría de que los tesalonicenses enviaron una carta por mano de Timoteo al apóstol Pablo, y esta teoría entonces cree que lo que hace el apóstol Pablo es ir dando respuesta a todas estas inquietudes que tenían los tesalonicenses. Ellos querían saber del amor, así que Pablo dice, bueno, acerca del amor, y expresa, ¿no? Ellos tenían dudas en cuanto a los tiempos, y por eso le escribe, pero acerca de los tiempos. Ellos tenían dudas en cuanto a la venida de Cristo, y por eso Pablo dice, pero con respecto a la venida de Cristo. La realidad es que no hay mucha evidencia, nunca se ha encontrado una carta con todas estas preguntas y con estas dudas, así que la evidencia no es muy fuerte, y la realidad es que sí hubo una carta de los tesalonicenses hacia Pablo preguntándole o tratando de averiguar acerca de ciertos temas. La realidad es que no marca una diferencia. Es claro lo que quiere el apóstol Pablo decir. Dice acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba. La palabra que aparece aquí, amor fraternal, es una palabra muy conocida para nosotros. Sería en el original griego la palabra Filadelfia, con la partícula o el prefijo filos, que tiene que ver con este tipo de amor fraternal. Y sabes, es interesante que Pablo utilice no solamente la expresión amor, sino que enfáticamente dice acerca del amor fraternal. Lo que el apóstol Pablo estaba queriendo transmitir acá es que el amor que tiene que haber en la iglesia, el amor que tiene que existir entre los hijos de Dios, tiene que ser un amor similar al amor que existe entre los hermanos. ¿Ves? El amor entre los hermanos, aunque, bueno, existen de todo tipo de hermanos, y sobre todo cuando hablamos de cuestiones de herencia, pareciese ser que en ocasiones se pierde el amor fraternal, pero la realidad es que el amor fraternal es algo que se da o que se esperaría se diese de manera natural.
¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? Que el amor que tendría que existir en la iglesia tendría que ser un amor natural, tendría que ser un amor tan esperado como se esperaría el amor entre los hermanos. Dice entonces el apóstol Pablo, respecto a ese tipo de amor que deberías tener, tan natural, tan afectuoso, tan común como lo tienen los hermanos, no tenéis necesidad de que yo os escriba. Hay algunos versículos que ya hemos estado estudiando anteriormente que tienen que ver justamente con el amor. Desde el capítulo 1, ustedes recuerdan que el apóstol Pablo dice que daba gracias a Dios y menciona estos tres elementos, y entre esos elementos el apóstol Pablo menciona el trabajo de vuestro amor. Más adelante acá en el capítulo 3 justamente ya lo habíamos visto también, que Pablo oraba para que su amor abundara todavía más. Así que no es la primera ocasión en la que el apóstol Pablo toca este tema del amor, y justamente, o quizás por eso, dice el tema del amor es algo que ya he tocado anteriormente, no existe la necesidad de que vuelva a hablar al respecto de esto, ¿no? O con respecto al amor. Espérame tantito porque bueno, se me atoró acá se me atoró la computadora, no importa. Entonces por eso Pablo dice, no hay necesidad de que os escriba. Y aparece acá también una idea muy interesante, dice, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios. Muchas de las cosas que los tesalonicenses vivían y hacían era porque lo habían aprendido del apóstol Pablo, y tú recuerdas los capítulos anteriores, dice que los tesalonicenses se habían convertido en imitadores del apóstol Pablo. Y sin embargo acá utiliza Pablo una expresión diferente, no dice que habían aprendido de ellos o que se habían convertido en imitadores del apóstol Pablo, sino dice que que ellos habían aprendido este amor de Dios. Esta expresión aprendido de Dios, nosotros lo tenemos expresado en 3 palabras en nuestro castellano, aprendido de Dios. Es interesante porque en griego es una sola palabra, es la palabra teo, déjenme acuerdo de la palabra porque ya no puedo mover mi pantalla acá, es la palabra teos didaken, teos que significa Dios y didaken que sería la palabra enseñanza. Y ves, me encanta esta expresión porque lo que nos quiere transmitir Pablo es que la iglesia de los tesalonicenses habían aprendido a amar al resto de la congregación, no solamente como si fuesen sus hermanos de sangre, sino que esto lo habrían aprendido directamente de Dios, ¿no? Y es una expresión tan hermosa, te digo, en español son estas 3 palabras, aprendido de Dios, en griego es una sola palabra, que por cierto aparece solamente aquí en este pasaje de 1 Tesalonicenses 4:9, pero lo que quiere decir el apóstol Pablo es que Dios mismo, de alguna manera, había trabajado en sus corazones y les había enseñado a amar al resto de la congregación. Así que el amor, mi querido hermano, el amor por la congregación tiene que ser un amor muy similar al amor que tendrías por tus hermanos de sangre, aunque la conexión es mucho más profunda que una hermandad de sangre, es una hermandad espiritual, es una hermandad del alma. Y este amor no es algo que nosotros lo recibimos inmediatamente en el momento en el que nosotros recibimos a Cristo, y ni tampoco es algo que se recibe de manera instantánea y de manera completa. Fíjate bien, estos creyentes tesalonicenses habían tenido que aprender de Dios a amar al resto de la congregación. ¿Entiendes lo que queremos decir, no? Amar va a implicar un proceso de aprendizaje, ¿sí? No es fácil, te digo, hay hermanos que son muy amables, es decir, que son muy fáciles de amar, pero la realidad es que en todas las congregaciones, creo que esta es la única aquí en Querétaro en donde no tenemos esa situación, hay hermanos que son realmente no amables, es decir, que cuesta mucho trabajo amar. Por eso es que el apóstol Pablo dice, vosotros habéis aprendido de Dios, porque constantemente en el trato, en la relación, en el roce unos con otros, en las circunstancias que se van dando, uno tiene que ir aprendiendo realmente a desarrollar este tipo de amor. Y este tipo de amor muy difícilmente lo podemos aprender
de iguales nuestros, es decir, de hombres, sino que este tipo de amor tenemos que aprenderlo solamente de Dios. Dios es el único que ama de tal forma. Así que los creyentes en la iglesia de Tesalónica habían estado en este proceso que les había llevado a aprender de Dios cómo amarse los unos a los otros. La realidad es que no se dan más detalles de en qué forma tuvieron que aprender de Dios, pero si recuerdas el contexto, bueno, era una iglesia que estaba enfrentando gran tribulación, que eran perseguidos por su fe, que quizás muchos de ellos perdieron a seres queridos por causa de su fe. Así que quizás toda esta tribulación y todas estas circunstancias los había llevado o los había obligado a este proceso de aprender a amar. Yo no sé en qué paso de esta enseñanza de amar estarás, pero sabes, cada uno de nosotros tenemos que seguir aprendiendo a amar. Te repito, hay hermanos que van a ser más fáciles de amar y va a haber otros hermanos que va a costar mucho trabajo amar y que vamos a tener que aprender de Dios cómo amarles a cada uno de ellos. Así que esta es la palabra de alabanza que tiene el apóstol Pablo para ellos. Porque alabanza, ¿por qué? Porque él reconocía que ya lo estaban practicando. El apóstol Pablo entendía que el amor ya era una realidad en esta iglesia. Por eso dice, pues no hay necesidad de que os escriba, o no hay necesidad quizá de que profundice más en el tema, porque es algo que ya aprendieron y que vienen practicando. Dice, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y cuesta mucho, ¿no? Yo te digo, cuesta mucho entender lo que realmente significa el amarnos los unos a los otros. No, déjame decirte, mi querido hermano, hermana, que amarnos los unos a los otros no es entregar una tarjetita el 14 de febrero o pararse en un púlpito o decir simplemente en un grupo de WhatsApp, yo amo a mi iglesia, ¿no? Va mucho más allá de eso. Y sí tiene que ver con paciencia, tiene que ver con entrega, tiene que ver con estar dispuesto a hacer sacrificios. Sabes, estos días ahí trabajando en Tapones hemos ido 2 días y se nos hace que no terminamos más con todo lo que tenemos que hacer. Y te soy sincero, ¿no? Soy un pecador y a veces trabajando ahí digo, es que ya llevo mucho tiempo acá. Y hay hermanos que como que ni les importa ayudar, ni les importa participar. Y uno acá el otro día, uno de los que nos estuvo ayudando al otro día no se levantó de lo cansado que estaba. Y sabes, en ese tipo de cosas se ve el amor. Es bien fácil decirlo, es bien fácil leer que os améis unos a otros. Pero cuando tú estás dispuesto a ir a algún lugar y estar trabajando todo el día, cortando pasto, eso es lo que significa el verdadero amor. Cuando hay que levantar una despensa, ahí es donde se demuestra el verdadero amor. Y sabes, la despensa, gracias a Dios, es un ministerio que ha funcionado, pero tristemente tienes que saber que la despensa se levanta prácticamente por 2 o 3 familias cuando mucho. ¿Ves? Entonces es fácil hablar del amor, pero no es tan sencillo entender lo que significa y practicarlo. Es fácil hablar del amor, pero ¿cuántas veces termina el culto? Hay gente nueva y ni siquiera nos acercamos a saludar a los que vinieron por primera vez. Es fácil hablar del amor, es difícil practicarlo. ¿Cuántas veces lo hablamos hace unas semanas, no? Vemos un hermano que quizás hoy no está acá y hablamos del amor y sabemos que tenemos que amarnos los unos a los otros y es este cliché del amor. Pero no somos para agarrar el teléfono, mandarle un mensajito, llamarle y demostrar que realmente les amamos, ¿no? Sin embargo, esta iglesia de los tesalonicenses no era el cliché, no era la tarjeta de 14 de febrero, sino que realmente ellos estaban demostrando amor por sus hermanos. No solamente los hermanos de la iglesia de los tesalonicenses, fíjate lo que dice el versículo 10, y también lo hacéis así, hermanos, con los que están por toda Macedonia. ¿Ves? Su amor se extendía no solamente al contexto de su congregación,
sino que se extendía también a la región de Macedonia, donde había otras iglesias, por ejemplo, la iglesia de Éfeso, por ejemplo, o de Filipos, eran iglesias que se encontraban en esa región. El amor de los tesalonicenses se había extendido y había traspasado las fronteras de su iglesia local, ¿no? Si ahora, hermanos, si nos cuesta trabajo amar a los de nuestra iglesia local, ¿qué se podría esperar o qué podríamos decir de amar a hermanos que ni siquiera son de nuestra propia iglesia? Hace unas semanas en nuestra reunión de oración, Paco nos decía, bueno, ¿por qué no dedicamos un tiempo para orar por las iglesias que conocemos de Querétaro? Y la realidad es que ni siquiera eso hacemos, ¿no? Es más, con algunas de las iglesias parece que tuviéramos competencia o parece que hubiera cierta rivalidad. Así que ese miércoles en la reunión de oración, todos los pastores que Dios puso en mi mente y las iglesias de Querétaro que Dios puso en mi mente, dedicamos un tiempo a orar por ellos, ¿no? ¿Ves? Esta ciudad, la ciudad de Tesalónica, era una ciudad que era muy conocida por aspectos sociales, porque mucho de la sociedad de Tesalónica era muy reconocida. La ciudad de Tesalónica, quizás lo recuerdas, era una ciudad portuaria, y al ser una ciudad portuaria era reconocida por aspectos económicos, por la mercadería. Era un lugar que era bastante conocido, ¿no? Socialmente conocida, económica y comercialmente. Era una ciudad importante y era una ciudad conocida. Filosóficamente era una ciudad también importante y era una ciudad conocida. Acuérdate, contexto. En esa ciudad abundaban estos filósofos que se dedicaban a dar charlas o a dar discursos y que después cobraban por eso, ¿no? Que vivían, digamos, del púlpito o de la plataforma, y justamente se concentraban en Tesalónica porque era una ciudad que era conocida por estos aspectos filosóficos y por toda esta situación, ¿no? Pero qué hermoso es ver que esta iglesia o esta ciudad no solamente era importante y no solamente era conocida por lo social, por lo económico, por lo mercantil, por lo filosófico, sino que esta iglesia había llegado a ser había llegado a ser una ciudad importante por el amor que existía, ¿no? La región conocía a Tesalónica por el amor que existía en la iglesia de los tesalonicenses. Te lo repito, toda la región de Macedonia conocían Tesalónica por el amor que tenía la iglesia de los tesalonicenses. ¿Sabes? Yo imagino que estos hermanos que se dedicaban al comercio y que se dedicaban a viajar, llegaban a esta iglesia, la iglesia de los tesalonicenses, y ellos sabían con lo que se iban a encontrar. Ellos sabían que ahí iban a ser amados. Qué hermoso sería, ¿no? Que en nuestro contexto, cualquier hermano que viniera de cualquier otra ciudad o que viniera de cualquier otro estado, le dijeran, vas a ir a Querétaro, tienes que ir a la IBM Querétaro. Tienes que ir porque esa iglesia es la iglesia más amorosa que vas a encontrar en Querétaro. Es más, si vas a Querétaro y no pasas por la IBM Querétaro, no fuiste a Querétaro. Olvídate de los Arcos, olvídate de la Alameda. Si vas a Querétaro, tienes que ir a la IBM Querétaro porque ahí es donde vas a conocer el verdadero amor, ¿no? ¿Ves? Esta iglesia era alabada por el apóstol Pablo porque había llegado a convertirse en un referente para toda una región de lo que significaba tener amor fraternal. Te repito, no llegaron a esto por ósmosis, no fue inmediato, no fue completo, sino que tuvieron que aprenderlo. El amor se aprende. A amar a los demás es algo que se tiene que aprender y que se tiene que aprender de Dios. Así que por toda Macedonia se conocía acerca del amor. Dice, continúa diciendo el versículo 10, pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. El apóstol Pablo, digo, era insaciable, ¿no? ¿Recuerdas los versículos que estudiamos hace un par de semanas en el capítulo 3? Cuando él decía que había orado. ¿Cuándo oraba el apóstol Pablo por los tesalonicenses? De día y de noche. Es decir, durante las 12 horas que duraba la noche, él oraba. No literalmente que se pasaba 12 horas orando, pero constantemente durante toda la noche, él recordaba a los hermanos tesalonicenses en sus oraciones, toda la noche y durante todo el día, durante las 12 horas del día, él
continuamente en su mente y en su corazón estaba la oración por los tesalonicenses. Y recuerdas que hablamos de la expresión que continuaba ahí en el capítulo 3, que oraba de noche y día, y hablamos de cómo el apóstol Pablo dice que, entendiendo lo que significaban esas palabras del capítulo 3, que oraba más allá de los límites, o sea, no solamente noche y día, sino que oraba más allá de los límites y que oraba exageradamente por los tesalonicenses. Bueno, esta expresión es una expresión similar y está ligada a ella, ¿no? Los tesalonicenses ya amaban, los tesalonicenses habían aprendido y su amor había llegado a tal grado que eran reconocidos en la región de Macedonia justamente por eso, por su amor. Y aún así, el apóstol Pablo, orando por ellos en el capítulo 3 y animándoles aquí en este capítulo 4, les dice que abundéis en ello más y más. ¿Ves? El amor, mi querido hermano, el amor los unos por los otros no es un evento, ni es un acontecimiento, ni es algo que sucede en ciertos periodos o que sucede en ciertas etapas de nuestra vida como iglesia, sino que el amor tendría que ser una constante, ¿sí? Ya amas, bueno, tienes que amar más. No solamente tienes que amar más, tienes que amar más y más. Es esta idea de que este amor tiene que ser constante, tiene que ser una práctica constante y tiene que ser una práctica que tiene que ir en aumento cada día más, ¿no? Si yo te preguntara, y siendo muy honestos con Dios, si tú estás enamorado de esta iglesia, tu iglesia, si yo te preguntara si con todo tu corazón amas a tu iglesia, si te preguntara, voltea a ver al que tienes al lado, adelante, atrás, y si yo te preguntara si realmente le amas, ¿cuál sería tu respuesta, no? El tiempo de la pandemia fue difícil, ha sido difícil, y sabes, en muchos momentos causó incertidumbre, a mí me causó mucha incertidumbre, yo sufría los días que fui me decía, oye, está la lista, pero hay muchos lugares, casi nadie se está apuntando. Te digo, eso provocaba mucha incertidumbre y decía, bueno, es que estarán bien, estarán mal, regresarán, no regresarán, ya se habrán apartado, se habrán ido a las penumbras como los hermanos que hoy no están acá. Pero sabes, especialmente los últimos fines de semana, yo no sé cuál haya sido cuál es tu sentir, pero los últimos fines de semana, ver la iglesia así, ver la iglesia llena, ver que faltan sillas. Digo, cuando hablamos con el equipo, yo les dije, ¿saben qué? Pues tenemos un mes para hacer la transición y después cerramos Zoom, ya no va a haber Zoom. Y decía, híjole, es que a ver qué pasa. Había temor en mi corazón. Y decía, es que no va a faltar el hermano que va a decir, bueno, pues ni voy y ahora no me dan chance de conectarme, adiós, me voy a otra iglesia, ¿no? Y tenía temor, honestamente tenía temor de que hubiera una mala respuesta ante esto de cerrar el Zoom. Pero, ¿sabes? Sorprendentemente, creo que Dios ha sido bueno con nosotros. Creo que los últimos fines de semana, ver la iglesia así, ver que ha habido invitados, ver el ánimo que tienen muchos para lo de conexión familiar, aunque yo sé, y es normal que hay temores y que, o dices que va a ser mucha gente y está repuntando el COVID, pero ver todo esto, te digo honestamente, estos días que hemos ido allá a Taponas y ver a un grupito de servidores que literalmente se han estado rompiendo la espalda y que han dedicado días literalmente y recursos para servirnos como iglesia, ha hecho que especialmente mi amor por la iglesia crezca. Creo que es un buen tiempo para nosotros como iglesia y es un tiempo en el que debemos de crecer en amor, ¿sí? ¿Sabes? Yo creo que, ¿te acuerdas en el capítulo 1 cuando el apóstol Pablo utilizaba una expresión similar acá en el versículo 9 dice, ya no tengo necesidad de escribirlos con respecto al amor? En el capítulo 1 el apóstol Pablo dice, hablando del evangelio, de cómo había corrido, dice, de tal manera ha llegado el evangelio a la región de Macedonia y Acaya, que no hay necesidad de que yo hable más. Podría ir a esas regiones, podría cerrar mi boca, no hablar del evangelio y no sería necesario.
porque el evangelio había llegado a estas regiones. Ahora, sabes, yo creo que cuando el apóstol Pablo dice que el evangelio se había extendido, se había divulgado a estas regiones, yo creo que sí, mucho habrá sido por la palabra predicada o por la palabra expuesta en la boca de los tesalonicenses, pero estoy convencido que el evangelio se expandió y llegó a tanto justamente por este tema, por el amor. Ya lo dice Juan, ¿no? En los evangelios. Dice que cuando nosotros tengamos amor los unos por los otros, dice que entonces el mundo le conocerá. Así que, hermano, yo te animo de corazón a que busques amar esta iglesia, a que busques de todo corazón y que le pidas a Dios, Dios, enséñame, porque es algo que no se da natural y que no se da instantáneamente ni de manera completa, pero que le digas a Dios, Dios, te ruego que me des amor por tu iglesia, te ruego que me des amor por nuestra congregación. Versículo 9 está la alabanza por el amor que esta iglesia había manifestado. Versículo 10 tenemos estas palabras de ánimo, ¿no? Que abundéis en ello más y más, más y más. En el capítulo 3 quizás recordarás cómo Pablo decía que quería volver a verlos para que se completara lo que faltaba de su fe. Y habíamos hablado de este concepto, no de que su fe fuera deficiente, sino de que todos nosotros estamos en este proceso de perfeccionamiento, ¿no? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Es decir, no es que les faltara amor a la iglesia de los tesalonicenses, pero este abundar más y más significaba eso, ¿no? Su amor sigue en proceso de ser perfeccionado. Aman mucho, pero seguimos en este proceso de que nuestro amor se vaya perfeccionando. Versículo 11 dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocupaos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Y aquí estos últimos dos versículos serían la parte donde viene la amonestación, ¿no? Estamos muy familiarizados y creo que todos conocemos cuál era la estrategia del apóstol Pablo, ¿no? Yo siempre le llamo la estrategia del sándwich. ¿Sí lo han escuchado así? ¿Saben cuál es la estrategia del sándwich? ¿No? ¿No saben cuál es la estrategia del sándwich? Bueno, la estrategia del sándwich era esa, ¿no? Pablo nunca iba a llegar con una amonestación o con una llamada de atención o con una exhortación, sino antes había alabado o había reconocido alguna virtud de aquellos a quienes estaba exhortando, ¿no? Y por eso siempre están palabras de alabanza o palabras de reconocimiento o palabras de gratitud. Generalmente después vas a encontrar una exhortación o una llamada de atención y generalmente el apóstol Pablo va a terminar ese sándwich otra vez con palabras de ánimo o con palabras de gratitud o con palabras de ánimo, de reconocimiento, de alabanza, etcétera, ¿no? Y te digo, esto es muy práctico y es fácil de imitar, ¿no? Hay algunos de nosotros, yo antes mi sándwich consistía única y exclusivamente de puro jamón, es decir, pura exhortación, pura llamada de atención, pura reprensión, y después ya poco a poco he ido aprendiendo que bueno, también se vale poner palabras de gratitud, palabras de reconocimiento, palabras de alabanza. Versículos 8 y 9, ya lo había hecho el apóstol Pablo, los había alabado por el amor que ellos manifestaban, pero a partir del versículo 11 vamos a encontrar esta amonestación. Esta amonestación va a estar dividida en tres aspectos. Lo primero es que procuréis tener tranquilidad, esa sería la primera. La segunda sería que os ocupéis en vuestros negocios. Y la tercera exhortación o la tercera amonestación sería a trabajar con nuestras manos de manera que os hemos mandado, ¿no? La primera amonestación dice que procuréis tener tranquilidad, ¿no? Había muchas razones por las cuales la iglesia de los tesalonicenses estaban intranquilos. En el capítulo 3 se menciona literalmente que ellos estaban inquietos
por las tribulaciones y por las aflicciones que ellos estaban enfrentando, así que era de esperarse y era normal que ellos estuvieran enfrentando intranquilidad, no solamente por las circunstancias alrededor de ellos, la persecución, las pruebas, sino que también estaban intranquilos, ya lo hemos mencionado anteriormente, estaban intranquilos porque algunos de sus parientes o algunos de sus familiares habían muerto por causa de Cristo, y estos tesalonicenses no sabían a ciencia cierta qué es lo que había pasado o qué es lo que había sucedido con ellos después de la muerte. Por eso, a partir del versículo 12, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, que lo vamos a ver dentro de 15 días, primero Dios, ¿no? Ellos estaban intranquilos porque ignoraban, y estaban entristecidos porque ignoraban lo que había pasado con sus seres queridos que habían confiado en Cristo, pero que habían muerto. No vamos a entrar ahí en detalle porque lo vamos a ver dentro de 15 días, primero Dios, ¿no? Así que bueno, en estas circunstancias, el apóstol Pablo les dice que procuréis tener tranquilidad. Esta palabra, que procuréis tener tranquilidad, significa literalmente que tengan como máxima ambición, o que busquen por todos los medios posibles, que hagan el esfuerzo por estar tranquilos. ¿Ves? También la tranquilidad es algo que se va trabajando, ¿no? Es algo que se va desarrollando. Que procuréis, es decir, que tengas la ambición o que hagas todo lo posible por estar tranquilos. La segunda amonestación dice: y ocuparos de vuestros negocios. Y recuerda contexto tan importante. Había sucedido algo muy interesante, muy curioso en la iglesia de los tesalonicenses. Ellos se habían convertido en fanáticos escatológicos. ¿Qué significa esto de fanáticos escatológicos? Que eran fanáticos de la profecía. Y sabes, ellos habían escuchado la enseñanza de que Cristo iba a volver, y como eran tan fanáticos de la escatología, y como había un sector de la iglesia que eran tan fanáticos de esta profecía, se habían metido tanto en esta idea y se habían metido tanto en este pensamiento, en esta enseñanza de que el Señor vendría, que habían empezado a ser ociosos y habían comenzado a descuidar sus propios negocios. Es decir, ellos pensaban de esta manera: el Señor va a venir, ¿qué caso tiene que yo esté ocupado en mi negocio? ¿Qué caso tiene que yo esté trabajando? Si de todos modos el Señor va a venir, ¿no? Y te digo, habían llegado a un grado de ociosidad que no solamente acá en 1 Tesalonicenses, sino que en 2 Tesalonicenses también Pablo exhorta a cierto grupo de la iglesia a que dejaran de comportarse así de manera ociosa. ¿Ves? Quizá muchos de ellos decían: vendamos todo, deshagámonos de todo, ya nada tiene valor, ya no tiene significado, y mejor sentémonos a esperar que el Señor venga, ¿no? Por eso Pablo les dice que se ocupen en vuestros negocios, ¿no? Es interesante esta idea de que se ocupen en vuestros negocios. Quizá de acá tú podrías, o algunos, no, yo creo que aquí ninguno, pero quizás algunos podrían tomar esta idea para justificarse y decir: ¿sabes qué? Pues no voy a la iglesia porque el mismo apóstol Pablo dijo: ocupaos en vuestros negocios. Y mi negocio mayormente es los domingos, ¿no? Porque trabajo en bienes raíces y es cuando hay más visitas, porque vendo carnitas y es el día que más se vende, porque trabajo en X lugar y los fines de semana es cuando más actividad. Y el apóstol Pablo bien clarito lo dijo ahí, 1 Tesalonicenses 4, versículo 11, ocupaos en vuestros negocios, ¿no? La realidad es que no tiene nada que ver esta enseñanza. Esta enseñanza tiene que ver específicamente con ese grupo de personas que, pensando en la venida del Señor, habían tirado por la borda el resto de sus responsabilidades. Este versículo, mi querido hermano, tiene que ver con eso. Es una amonestación o es un llamado de atención a ser responsables con aquellas cosas que tenemos por hacer. Estos tesalonicenses ya habían llegado a un punto de irresponsabilidad donde no estaban atendiendo ni sus propios negocios. Y ves, esta palabra negocios quizá viene a nuestra mente
inmediatamente quizás una actividad comercial o algún trabajo, y también por el contexto, te repito, de esta ciudad de Tesalónica, que el comercio era algo de lo que vivían, lo relacionaríamos inmediatamente con una actividad comercial o quizás con algún trabajo, ¿no? Algunas otras traducciones de esta misma idea en griego tiene que ver o se traduce con ocuparos con nuestros propios asuntos o ocuparnos de nuestras propias responsabilidades. Así que no es una justificación para dejar de congregarnos por estar atendiendo negocios, sino que más bien es una amonestación a ser responsable, no solamente con el área laboral o con un negocio, sino de ser responsable con todos aquellos asuntos que tienen que ver con mi persona. Entonces, es un llamado de atención a estar tranquilos en medio de las circunstancias, estar ocupados en sus negocios o en todos aquellos asuntos personales que cada uno de ellos tenía. Y la tercera amonestación dice, y trabajar con vuestras manos de manera que os hemos mandado, ¿no? Mucha de la gente aquí en Tesalónica muy probablemente eran obreros, eran artesanos, y era muy común específicamente este tipo de trabajo que tenía que ver con labores con sus propias manos, ¿no? Pablo ahí en el capítulo 2, ¿recuerdas? Dice, yo os he enseñado, y habla acerca de cómo él trabajaba fabricando tiendas. ¿Te acuerdas de eso, no? Y hablamos en ese entonces de que muchos toman ese versículo para decir, ¿ves? El pastor tiene que trabajar. El apóstol Pablo mismo nos dejó esa enseñanza. Y entiendes el contexto. Pablo, ¿por qué trabajaba? ¿Porque quería dar la enseñanza de que el pastor tiene que trabajar secularmente? No, tiene que ver con el contexto. Muchos hermanos estaban cayendo en la ociosidad, muchos creyentes no estaban trabajando ni cumpliendo con sus responsabilidades básicas. Entonces el apóstol Pablo dice, esta es una buena oportunidad para que a través de mi trabajo enseñarle a este tipo de personas que es necesario trabajar y dignificar el trabajo. Es un pasaje descriptivo de lo que hacía el apóstol Pablo, no es tanto un pasaje prescriptivo que nos enseñe que el pastor sí o sí tiene que trabajar secularmente. Ahora, si pones también en el contexto, recuerdas, había muchos merolicos, muchos filósofos que daban discursos y cobraban de esto. Por eso entiendes este tipo de versículos. Si hay hermanos que no están trabajando y si hay otros que viven de sacarle dinero a la gente por sus enseñanzas, entendemos muy claramente por qué el apóstol Pablo les dice, trabajen con vuestras manos. Pero bueno, ¿sabes? Y estos tres conceptos te vas a dar cuenta que están íntimamente ligados, ¿no? Y te vas a dar cuenta que en muchas congregaciones, gracias a Dios en la IBM Querétaro, estas cosas no se dan, pero estos tres conceptos van a estar ligados. Mira, una persona que no está ocupada es una persona que está ¿cómo? Ociosa, ¿no? Una persona que está ociosa generalmente no va a estar tranquila, por eso acá les dice que estén tranquilos. Una persona que está ociosa va a andarle buscando en qué asunto meterse, por eso Pablo les dice que se ocupen de sus negocios o que se ocupen de sus asuntos en vez de estar metiéndose en los asuntos de los demás. ¿Ves cómo está todo relacionado? Si estoy ocioso, en vez de meterme en mis propios asuntos, voy a estar viendo los asuntos de los demás y voy a estar tranquilo y voy a estar causando intranquilidad en la iglesia. ¿Cuál es el consejo? Ocúpate, trabaja. Estás ocioso en la iglesia, mi querido hermano, ¿sabes qué va a suceder? Que en algún momento vas a convertirte en una carga para la iglesia. Te repito, eres ocioso, en algún momento te vas a convertir en una carga para la iglesia. No vas a tener nada que hacer, te vas a estar entrometiendo en los asuntos. En vez de servir, vas a estar criticando la alabanza. En vez de servir, como estás ocioso, vas a estar más preocupado por si te saludaron o no te saludaron. En vez de estar trabajando en el retiro de conexión,
vas a estar preocupado por cómo vas a dormir esa noche, porque en vez de estar trabajando y en vez de estar ocupándote, tienes una mente ociosa que te pone intranquilo y que causa intranquilidad en la iglesia también. Trabaja con tus manos, no te metas en los asuntos de los demás. Dice, de la manera que os hemos mandado. Dice, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera. Y fíjate esta frase, ¿no? Y no tengáis necesidad de nada. ¿Sabes a qué extremo había llegado esta situación de los hermanos de Tesalónica? Que estaban tan metidos con la parte escatológica, estaban tan metidos en la profecía que decían, pues el Señor ya viene, sentémonos en una silla, olvidémonos de nuestro negocio y tranquilos esperemos al Señor. Y sabes, como no trabajaban, ¿qué era lo que no tenían? Dinero. Y como no tenían dinero, y la iglesia de Tesalónica era una iglesia muy amorosa, ¿sabes qué hace la iglesia amorosa de los tesalonicenses? Suplían ¿qué? Las necesidades de esta gente ociosa que no estaba trabajando y que aparte se estaba metiendo en los asuntos de los demás. Por eso Pablo dice que no tengáis necesidad de nada. Una traducción o una mejor traducción de esta idea, no tener necesidad de nada, sería no dependas de nadie. Porque justamente este grupo de hermanos ociosos que no trabajaban, que se metían en los asuntos de los demás, estaban viviendo de la caridad, del amor de la iglesia de los tesalonicenses. Mi querido hermano, hermana, hay momentos y hay situaciones en las que vamos a experimentar necesidad. No hay ningún problema. Y dice la palabra de Dios que tenemos que suplir las necesidades los unos de los otros. Pero esto tiene que darse en ciertos momentos y en ciertas circunstancias. No puedes vivir, escucha bien, siempre de la caridad de la iglesia. Yo no sé si tú has conocido hermanos así, creo que no, porque acá no hay. Pero el hermano que, y espero no ofender a nadie con esto, pues el hermano que no tiene auto y que un hermano de la iglesia lo trae o la trae a la iglesia. Pues está bien, ¿no? Pero cuando este hermano o hermano de la iglesia, si no lo traen, ya no viene, está viviendo de la caridad de la iglesia. Está bien tener momentos de necesidad, pero uno no puede vivir toda la vida dependiendo de que el resto de la congregación le supla sus necesidades. Por eso dice, ponte a trabajar con tus manos de la manera en que les hemos mandado. Una despensa está bien, 2 despensas está bien, 3 despensas, mi hermano, pues sí, oramos por tu necesidad, pero ponte a trabajar, ¿no? Si eres del hermano, y yo te lo digo porque creo que le he bajado, espero que sí, pero hay hermanos, yo antes era muy así, ¿no? Que se quejaban siempre de no tener. Si eres el hermano que se queja siempre de no tener, hermano, ponte a trabajar, ¿no? Hay momentos de necesidad, está bien. Hay momentos en los que la iglesia va a suplir esa necesidad, está bien, pero no es sano, ni es normal, ni es natural, hermanos, que toda la vida, retiro, no voy porque no tengo, tal actividad, no voy porque no tengo, despensa, no doy porque no tengo, actividad esto, no voy porque no tengo, iglesia, no voy porque no tengo auto, ¿no? Entonces, existen momentos de necesidad, pero la idea de este versículo 11 es no tener que depender de la caridad de la iglesia. ¿Sabes, hermano? Hay momentos en los que uno va a tener que recibir y hay momentos en los que sí va a haber mucha necesidad y Dios nos va a bendecir a través de la congregación. Pero hay momentos en los que tienes que trabajar y hay momentos en los que tú tienes que convertirte en la provisión de Dios para alguien de la iglesia. Hay momentos en los que vas a recibir, pero hay momentos en los que es bueno considerar esforzarse para dar a aquel que quizás está pasando una necesidad o que no tiene. ¿Ves? Esta situación estaba afectando, ¿no? Tener hermanos ociosos hacía que se estuvieran entrometiendo en los asuntos de los demás. Al no trabajar no tenían ingresos
y comenzaban a vivir simplemente de la caridad de la iglesia. No solamente afectaba en eso, ¿no? No solamente causaba intranquilidad en la iglesia. Dice ahí el versículo 11, a fin de que os conduzcáis honradamente, ¿para con quién? Para con los de afuera. ¿Te das cuenta lo que puede causar un hermano ocioso dentro de la congregación? Se convierte no solamente en una carga para su iglesia, se convierte en un estorbo para con los de afuera. Por eso Pablo les dice, condúzcanse honradamente para con los de afuera. ¿Ves? Este tipo de hermanos, si le podemos llamar hermanos, ya estaban incluso causando que el testimonio de la iglesia de los tesalonicenses fuera afectado. Así que bueno, versículo 8 es una alabanza por el amor que habían tenido estos hermanos tesalonicenses. Versículo 9 es una amonestación a que el amor no fuera circunstancial, no fuera un evento en su vida, sino que pudieran crecer, que pudieran hacerlo todavía más y que ese amor pudiese ir siempre en ascenso constante. Y en los últimos versículos encontramos esta amonestación a estos hermanos fanáticos escatológicos, fanáticos de la profecía, que incluso ya estaban siendo negligentes con sus propias responsabilidades. Y está esta amonestación. Creo que no solamente tiene que ver con los negocios y con el trabajo. Sabes, aún si lo trasladamos al ámbito espiritual, cuando tú estás siendo negligente y ocioso en tus responsabilidades espirituales, vas a convertirte en una carga para la iglesia. Por eso es la idea, ocúpate de tus propios asuntos, sé responsable. No puedes depender de comer solamente lo que se te da de comer los domingos en el púlpito. Tienes que ser responsable de tu propio crecimiento espiritual. Tienes que ocuparte de tus asuntos. No puedes depender de que los líderes de teens se hagan cargo de la vida de tu hijo. Ocúpate de tus asuntos. Tus hijos son tu asunto. No puedes depender de que un consejero o un pastor arregle tu matrimonio. No puedes depender de una reunión de matrimonios. Tienes que ocuparte de tus asuntos matrimoniales. ¿Por qué? Porque si eres irresponsable o si somos irresponsables con nuestros negocios espiritualmente hablando, te vas a convertir en una carga para la iglesia, ¿no? Así que termina el apóstol Pablo con esta amonestación. Mi hermano, si eres de los ociosos, si eres de los que están intranquilos, están causando intranquilidad, tu testimonio de ociosidad está afectando a la iglesia, está afectando el testimonio de la obra de Cristo, ponte a cuentas con Dios. Ocúpate de tus asuntos, sé responsable. Los siguientes versículos tienen que ver con la venida del Señor. Lo vamos a estar estudiando primero Dios dentro de 15 días. Luisito tiene un gran desafío con este pasaje, pero qué hermoso es pensar en el contexto del pasaje, ¿no? Esperas la venida del Señor. Esto es lo que tienes que hacer, ocuparte de las cosas que son tu responsabilidad. No es misticismo de que, ves, a veces uno dice, no, yo quisiera que cuando el Señor venga me encuentre justo orando con alguien que está recibiendo a Cristo. Está bien, qué padre si así fuera, ¿no? ¿Cómo te tienes que preparar para la venida de Cristo? Ocupándote de tus asuntos, trabajando con tus manos, esforzándote. Si el Señor te encuentra en tu trabajo siendo fiel en esa responsabilidad, si el Señor te encuentra dando testimonio de puntualidad, si el Señor te encuentra ocupado en sus cosas, vas a glorificar a Dios. Y ese es el contexto en el cual encontramos este pasaje. Todo esto, mi hermano, este modo de vida, el amarnos los unos a los otros, en trabajar, en estar ocupados, en crecer en todos estos aspectos, es, yo creo, la mejor manera y la manera más práctica en la que nos preparamos para lo que viene dentro de 15 días, que es la venida del Señor. Bueno, dentro de 15 días no viene la venida del Señor, pero viene el tema que vamos a estar, o puede que sí, ¿no? No sean fanáticos escatológicos y digan, el pastor dijo que en 15 días dejo mi trabajo, ¿no? Si no caemos en este mismo asunto, en este mismo rollo, ¿no? Hermanos, a ocuparnos, no seamos, yo les digo,
Me encanta la palabra de Dios. No hay que ser místico, no hay que buscar que venga una teofanía y que se ilumine acá la iglesia y que Dios te revele qué tienes que hacer de tu vida. Acá está. Ama a tus hermanos, ocúpate en tus responsabilidades, no vivas de la caridad de la iglesia, no andes de ocioso, no te estés metiendo en asuntos que no te corresponden, estate tranquilo, confía en el Señor, y así cumplimos la enseñanza del día de hoy. Vamos a terminar orando y agradeciendo a Dios por este tiempo. Querido Dios, gracias porque tu palabra es clara, gracias por esta iglesia de los tesalonicenses, y yo te pido de manera personal que tú me enseñes, que pueda, como dice Pablo, aprender de Dios cómo amarnos los unos a los otros. Sobre todo, Dios, con aquellos que quizá nos cuesta un poco más de trabajo, con aquellos que quizá desafían más nuestra paciencia, nuestro amor. Dios, danos un corazón a cada uno de nosotros dispuestos a aprender de ti, aprender a amar a nuestra iglesia, a nuestra congregación, como nuestros propios hermanos de sangre, que sea natural amarles, que no sea una obligación, que no lo hagamos por un deber religioso, sino que surja en nuestro corazón amar a nuestros hermanos, y no de labios para afuera, no de tarjeta de 14 de febrero, que hoy mismo busquemos una oportunidad práctica de mostrarle a alguien en este lugar que realmente le amamos. Y que este amor, Dios, pueda crecer más y más y más. Dios, cuánto necesitamos amarnos, cuánto necesitamos demostrar al mundo este amor, para que también el mundo vea en el cristianismo algo digno de ti, algo digno de ser imitado. Dios, nuestro amor va a ser el evangelio más poderoso que podemos testificar a los demás. Dios, y si en momentos caemos en la ociosidad, haznoslo ver, que nuestro corazón, que nuestra mente esté ocupado no en los asuntos de los demás, ni viendo, ni criticando lo que se hace, lo que no se hace, cómo se hace. Ayúdanos a estar ocupados, a trabajar con nuestras manos, con nuestra alma, con nuestro espíritu, a involucrarnos. Dios, viene el retiro y hay tantas oportunidades de ocuparnos, que no sea solo un par de personas que hagan todo, que saliendo de acá muchos de nosotros podamos decir, dime qué es lo que hace falta, qué puedo hacer, cómo puedo involucrarnos. Ayúdanos a ocuparnos en nuestros propios asuntos, en nuestro crecimiento, en nuestra familia, que no dependamos de la caridad de la iglesia en lo material, pero que no dependamos tampoco de la caridad de la iglesia en lo espiritual. Que nos conduzcamos de esta manera para con los de afuera. Gracias, Dios, por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias, Dios, por hablar a nuestra vida. En nombre de Jesús, amén.